Hermanos, muy buenas noches. Espero que cada uno de ustedes en este momento esté teniendo un feliz sábado, ya, ¿verdad? A esta hora. Hemos tenido la fortuna de estar aquí, pues recibiendo un sábado más en esta tierra, ¿verdad? Y un sábado menos que falta para seguir esperando que Cristo Jesús venga por nosotros. En este momento hemos de empezar con este pequeño programa de recepción de sábado, un poco dentro del marco de los 40 días de oración, pero también continuando con el programa que está por parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Que es la predicación de los pequeños. Entonces hemos de tener primero una predicación, ¿verdad? Y algunas alabanzas por parte de los más pequeños de nuestra iglesia dentro del marco de adoración infantil, y posteriormente tendremos lo que corresponde a la segunda lección que hemos estado viendo los días viernes. El viernes pasado, dentro del marco de los 40 días de oración, empezamos con la primera lección, y este viernes hablaremos un poco acerca de la segunda. Entonces les invito a que puedan permanecer aquí, a que podamos pues dedicar, ¿verdad?, toda la atención que nuestro Dios se merece. Y les reitero un feliz sábado, estimados hermanos. Gracias. A continuación, hermanos, tendremos el canto tema, ¿verdad?, de nuestro programa de mayordomía infantil, el cual lleva por título Mayordomía se escribe con T. Escuchamos este canto y hagamos reflexión, ¿verdad?, en lo que tiene para nosotros. Muchas gracias. Dios cuida de mí donde quiera que voy. Dios vela por mí, Él es mi buen pastor. Dedicaré mi tiempo y talento y mis tesoros también. Un mayordomo fiel yo seré, como un mayordomo a mi Jesús seguiré. Mi cuerpo es tu templo, ven en mí a morar, como buen mayordomo, haz que del agua pueda cuidar. Oh, 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 oh. La, la, la. Oh, 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 oh. La. Dios, dueño de todo, del cielo, tierra y el mar, Él es digno de gloria, el poder es todo de Él. Dedicaré mi tiempo y talento y mis tesoros también. Un mayordomo fiel yo seré, como un mayordomo a mi Jesús seguiré. Mi cuerpo es tu templo, ven en mí a morar, como buen mayordomo, haz que del agua pueda cuidar. Un mayordomo fiel seré, aunque un niño y adolescente persistiré. Un mayordomo fiel yo seré, como un mayordomo a mi Jesús seguiré. Mi cuerpo es tu templo, ven en mí a morar, como buen mayordomo, haz que del agua pueda cuidar. Un mayordomo fiel
yo seré como un mayordomo, a mi Jesús seguiré. Mi cuerpo es tu templo, ven en mí a morar, como buen mayordomo, haz que del agua pueda cuidar. Muy bien, hermanos, para dar continuidad a nuestro programa, ha llegado el momento de presenciar un especial, el cual está a cargo de nuestro hermano Eber Rivera, y el especial que él tendrá esta noche ya para nosotros habla acerca del Salmo 127, es su tiempo. Para honra y gloria de Dios. Salmo 127, Salmo de la enseñanza. Si Jehová no edificar el hogar, en vano trabajan los educadores. Si Jehová no está en la escuela, en vano es la enseñanza. Por lo demás, vale la pena y el sacrificio de levantarnos de madrugada, hacer las asignaciones en la noche y el ahorro las golosinas. Pues su amado Dios dará sueño. He aquí, herencia del Señor son sus hijos, educados según su consejo, son de gran estima. Serán como saetas de valientes triunfadores. Bienaventurado y feliz el hombre que se esfuerza en la educación cristiana. Nunca será avergonzado de sus hijos en presencia de los enemigos de su casa. Amén. Para continuar, les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias lo que será la primera cita bíblica, ¿verdad?, de este programa de adoración. Y esta se encuentra en el libro de los Corintios, primera carta a los Corintios, versículo 6, capítulo 19. Primera de Corintios 6, 19. Y doy lectura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de presenciar el tema de esta tarde, el cual está a cargo de nuestra hermanita Yareli. Ella hablará esta tarde acerca de la mayordomía, y para ello quisiera yo invitarles a que puedan inclinar su rostro para hacer una oración y que sea Dios quien nos acompañe en este momento. Oremos. Bondadoso Dios, agradecemos, Señor, cada una de las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas hasta este momento. Gracias por este sábado que ya nos has regalado, Señor. Pedimos de todo corazón que tu Santo Espíritu sea con Yareli, quien esta tarde tendrá, Señor, a su cargo la predicación. Pedimos, Señor, que derrames bendición desde lo alto sobre ella y sobre su familia. Y agradecemos también, Señor, porque sin duda alguna ella será un gran testimonio para todos aquellos pequeños que la vean también, Señor. Gracias por este talento tan grande que has depositado en los más pequeños de tu iglesia. Señor, que este talento se multiplique, Señor, y fructifique y pueda ser compartido con aquellos que desean, Señor, saber más de ti. Bendícenos, Señor, síguenos bendiciendo, por favor, en este momento, y que tu Santo Espíritu, Señor, se quede con nosotros. Lo imploramos una vez más en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hola, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el templo. Promesa de Dios. Tu cuerpo es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Primera de Corintios 6:19. Como vimos al inicio de esta semana, Dios nos creó y lo hizo para que tú y nosotros seamos felices. Ese es el deseo de Dios y espera que tú también seas feliz.
A veces cuando Jesús decía templo, se refería que tu cuerpo es un templo o que su cuerpo es un templo. En Juan 2:19, Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días será construido. Los jefes respondieron, para ser construido tardó 46 años. En realidad Jesús no se refería al templo, se refería a su cuerpo. Cuando cuidamos de nuestro cuerpo, le estamos dando las gracias a Dios. ¿Qué características tiene tu templo? Es hermoso, limpio, sagrado, etc. Pues así es nuestro cuerpo y por eso debemos cuidarlo. ¿Cómo puedes cuidarlo? Lavándote las manos, cepillarte los dientes, bañarte, etc. También nadie nos debe de tocar nuestras partes íntimas y si lo hace, lo debes de denunciar y alejarte inmediatamente. No dañes tu propio cuerpo, al contrario, aliméntalo y cuídalo, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Efesios 5:29. Dios nos bendice y siempre nos da lo que necesitamos. Agua. Todos los seres humanos necesitamos el agua. El agua nos ayuda a nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, el hígado, los órganos, el cerebro, etc. Todo nuestro cuerpo necesita del agua, porque los humanos sudamos. También la sangre necesita el agua para llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Las células, nuestros huesos, el tejido adiposo y nuestra piel. Descanso. Dormir es muy relajante y saludable. Todos necesitamos dormir porque recuperamos nuestra energía. El cerebro procesa toda la información almacenada en el día. El sueño permite la segregación de sustancias que revitalizan el cerebro y el cuerpo y cuando no dormimos nos afectan el estado de ánimo, el humor y el sistema inmunológico. Para tener una vida sin tantas enfermedades, debemos de dormir bien desde pequeños. Ejercicio. También tener un cuerpo fuerte y flexible es importante. Y para poder tener un cuerpo así, tenemos que hacer mucho ejercicio. El ejercicio nos ayuda a tener una buena salud, a estar en nuestro peso ideal y prevención de enfermedades. El ejercicio aporta beneficios mentales, las destrezas, etc. Luz solar. La luz solar ayuda a nuestro cuerpo en el desarrollo del cuerpo y es recomendable que te dé la luz solar de 15 minutos a 30 minutos y al hacer eso nos da vitamina D, pero también debemos evitar la luz solar directamente y menos cuando el sol está más fuerte. Al recibir la luz solar al menos por 15 minutitos, nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y al mismo tiempo ayuda a matar a los gérmenes, virus, moho y el cuerpo y el entorno donde nos desenvolvemos. Nos ayuda a recuperar de algún malestar, estar más felices, nos ayuda a dormir mejor y embellecer nuestra piel. Alimentación. Para tener una alimentación saludable, se debe de comer 5 frutas y verduras al día y las leguminosas se deben combinar con los demás alimentos. También es importante respetar los horarios de comer y tomar en cuenta las edades y comer de una manera saludable. Esperanza. La esperanza es una motivación a creer que va a pasar algo mejor. La esperanza fortalece nuestra fe con Dios
y a confiar en Dios en las malas y en las buenas. Creer que Dios existe y que Él nos escucha es tener esperanza en Dios. Recuerda, cuando Dios te salvó, en realidad te compró y el precio que pagó por ti es muy alto. Por eso debes de dedicar tu cuerpo a honrar y agradar a Dios. 1 Corintios 6:20. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te agradecemos por este hermoso día, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado salud hasta ahorita. Y te pedimos que tú nos sigas dando salud, que nos ayudes a dedicar nuestro cuerpo a ti. También te pedimos que tú nos ayudes a no dañar nuestro cuerpo y tenerlo en unas condiciones muy buenas, Señor. Te pedimos que tú nos cuides en este momento, que tú nos ayudes si hemos perdido algún familiar, que tú nos des consuelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y ya que hemos escuchado, ¿verdad?, este tema tan importante realmente dentro de lo que es la mayordomía, el desarrollo de la mayordomía para cada uno de nosotros, agradecemos a Yareli por su participación y pedimos a Dios porque siga bendiciendo a ella, ¿verdad? Que le siga bendiciendo tanto a ella como a sus papás y a sus hermanos, para que puedan seguir ellos pues predicando, ¿verdad? Que puedan tener ellos esa intención de seguir compartiendo la palabra de Dios con aquellos que estamos dispuestos a escucharla. Y continuando dentro del marco de los 40 días de oración, vamos a continuar con la segunda lección que esta semana lleva por título Ora por tu ciudad. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el día viernes, estuvimos repasando la primera lección que llevaba por título Ama a tu ciudad, ¿verdad? En esta ocasión, les reitero el título, Ora por tu ciudad, y para ello tenemos un par de lecturas bíblicas en las cuales quisiera yo leer, no sin antes invitarles a que puedan ustedes buscarlas ahí en sus Biblias. Para ello vamos a iniciar pues con una oración antes de poder buscar en nuestra Biblia la lectura de esta tarde. Les invito a que podamos orar inclinando nuestro rostro. Bendito Dios, una vez más, Señor, alabamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que traes para nosotros en este día. Gracias, Señor, por la exposición del tema de Yareli. Señor, gracias por su preparación. Y en este momento te agradecemos y te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor. Hemos de repasar un tema más, el cual pues es la segunda lección de una serie de temas que se ha preparado para los días viernes dentro del marco de los 40 días de oración. Por favor, bendícenos, acompáñanos, Señor, quédate con nosotros en este medio y que lo que hemos de hablar a continuación pueda ser de gran edificación para esta vida, Señor, pero sobre todo para nuestra vida espiritual. Lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar y quisiera pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 122:6. ¿Sí? Salmo 122:6, que va a ser la primera lectura que tendremos esta tarde ya dentro del tema de Ora por tu ciudad. Ok, bueno, voy a dar lectura. Dice: Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prospere. Ok, bueno, entonces les voy a invitar a que tengan en mente estas palabras que hemos escuchado del Salmo 122:6.
Y vamos a dar lectura inmediatamente a la segunda cita bíblica que esta tarde quisiera presentarles, la cual vamos a encontrarla en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 2 al 4, ¿ok? Nehemías 1, del 2 al 4, por favor. Doy tiempo para que puedan buscarla y una vez que la encuentren podamos dar lectura pues juntos. Dice así, Nehemías 1 del 2 al 4. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y bueno, si nosotros intentamos hacer una comparativa entre los dos versículos que acabamos de leer, entre las dos citas bíblicas que acabamos de leer, lo primero que podremos notar es que ambas tienen como tema principal Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, ¿ok? Una ciudad, la cual dice en el primer versículo, una ciudad que todos aman, ¿verdad? Que todos los que aman, ¿verdad? A esta ciudad prosperen, dice así. Habla de Jerusalén como una ciudad querida, una ciudad amada, ¿ok? Y posteriormente, en la cita de Nehemías, leemos acerca de Jerusalén, pero ya en un estado diferente, ¿verdad? Sigue siendo una ciudad amada, sin embargo, el ambiente que predomina en ella, pues no es del todo, ¿verdad?, representativo de lo que una ciudad amada debería de ser, ¿ok? Entonces, se muestra también ahí, pues, cierta preocupación por parte de Nehemías, ¿no? Que dice, cuando oí esto me sentí a llorar, ¿verdad? Y dice, de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y quisiera invitarles, hermanos, a que conservemos estas palabras ahora en mente, ¿ok? Una vez que hemos visto la comparación entre estas dos citas bíblicas, en el Salmo hablando de la ciudad amada de Jerusalén, y Nehemías, ¿verdad?, hablando de una ciudad que se encuentra pues en una situación compleja, pero que hay alguien que se preocupa por ella, hay alguien dentro de los que aman a esa ciudad, ¿verdad?, que se encuentra preocupado por ella, y entonces dice ahí de que durante varios días estuvo de duelo, ayunó y oró al Dios del cielo, propiamente por la situación en la cual se encontraba la ciudad. Y ahora vamos a continuar y vamos a dar lectura a una parte del libro Testimonios, el tomo 9, en la página 102 a 103, de la hermana Elena G. de White. Vamos a leer esta cita y vamos a tratar de hacer una comparación, ¿no?, entre lo que hemos visto en los primeros dos versículos y esta cita. Doy lectura. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía en espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad.
Y bueno, si yo les pidiera en esta tarde, ya en la noche, que pudieran ponerse, ¿verdad? Trasladarse en su mente hacia ese marco, ¿no? Esa escena que acabamos de leer, en la cual dice que los enfermos eran sanados, ¿no? Que se efectuaban milagros en ellos y eran sanados, y que un espíritu de oración, que es la clave aquí, un espíritu de oración, ¿no? Se advertía que un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés, se aproximaba, ¿no? Entonces se advertía pues un espíritu bueno, ¿no? Dentro de una situación que tal vez pues no era muy confortable en ese momento, venía algo bueno, ¿no? Sin embargo, esto bueno, pues tiene que ocurrir, tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que estar inspirado por algo, ¿no? Algo que en este caso es el amor, ¿verdad? El amor que existe hacia la ciudad, hacia la gente de la ciudad, ¿ok? Entonces, esa motivación que se tiene, estimados hermanos, para poder dedicar un tiempo y sobre todo más allá de un tiempo, una oración sincera por alguien o por una ciudad, sobre todo como una ciudad en la cual nosotros vivimos, habla mucho del amor que uno tiene por esa ciudad. ¿Sí me explico? La oración, a final de cuentas, muestra en nosotros un proceso de transformación. Ciertamente, en la oración, cuando es unida a la acción, cambia circunstancias, transforma a las personas y sobre todo es capaz de restaurar ciudades completas, ¿ok? Si nosotros pues miramos a nuestro alrededor, indudablemente nuestra ciudad carece de todo esto, ¿sí? Nuestra ciudad tiene grandes necesidades, más allá de las cuestiones estructurales que propiamente cada día vivimos, las cuestiones morales, ¿verdad? Las necesidades morales que imperan en nuestra ciudad nos hablan acerca de la necesidad de unidad que hay de cada uno de los que habitamos esta ciudad. Nos hablan acerca de la necesidad de oración, de la necesidad de un cambio de las circunstancias, de una transformación. La ciudad lo pide cada día a gritos. Cada día nosotros podemos ver ya a cualquier hora del día en los noticieros, pues todo lo que sucede constantemente dentro de nuestra ciudad. Y entonces, cuando nosotros analizamos la vida de Nehemías, nos ponemos a ver con detalle cada una de las vivencias que él tuvo, podemos detectar inmediatamente una actitud de oración y dependencia de Dios en cada aspecto, ¿verdad? De la vida que él quería restaurar, ¿sí? Por ejemplo, aplicado a las murallas de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Eh, Él tuvo un gran fervor, ¿no? Una gran fe realmente fue la que se necesitó para que él pudiera elevar esa oración en la cual él pedía, ¿no? La restauración de las murallas de aquella ciudad que estaba siendo sitiada, ¿no? De Jerusalén. Entonces, mm, si nosotros hacemos un análisis un poco más complejo, podemos encontrar una serie de episodios, una serie de escenas dentro de Nehemías en las cuales él oró fervientemente a Dios, ¿no? Si leemos en Nehemías 1:4, por ejemplo, vamos a encontrar la oración que él hizo cuando se enteró de las malas noticias, ¿no? O sea, desde el punto, desde el momento en el cual él se entera de que algo malo viene, algo malo ha acontecido, lo primero que él hace es orar, ¿no? En Nehemías 1:4. Entonces, indudablemente, cuando nosotros nos encontramos
ante una situación poco favorable, quizá, o que por algún motivo nosotros preveemos que algo malo se aproxima, ¿no? Por ejemplo, al principio de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, que va más allá de nuestra ciudad, sí, pero que realmente pues los efectos nosotros pues los vivimos aquí en nuestra ciudad. eh, Quizá muchos estuvimos un poco anticipados en la información, ¿no? De lo que pasaba en Europa, en Asia, y entonces estábamos como que a la expectativa de qué es lo que iba a pasar con nosotros, ¿no? En ese momento era pues un buen momento, ¿no? Indudablemente para orar a Dios, pidiendo que si indudablemente tenían que llegar aquí, ¿no? La pandemia, por ejemplo, pues estuviésemos preparados, ¿no? Entonces, otro momento en el cual Nehemías oró con gran fervor es en el capítulo 2 en los versículos 4 al 5, ¿verdad? Cuando estaba a punto de tener esa importante reunión a la cual él tenía que asistir, él oró, ¿sí? Antes de esta reunión, él oró, ¿no? Y de esta manera fue que Dios le bendijo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos dos circunstancias, ¿no? Una que es como preventiva, por así decirlo, ¿no? En el aspecto en el que cuando algo malo se avecina para nosotros, para nuestra ciudad en la cual nosotros vivimos, pues podemos orar a Dios, ¿no? Y que también si, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de participar en algún programa social o en algo que permita que nosotros podamos interactuar con las autoridades para hacer de esta nuestra ciudad una mejor ciudad, podamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando lo hacemos en la iglesia, pues que llevamos en ocasiones despensas o que hacemos servicio comunitario, todo esto, siempre se tiene que hablar, ¿no? Con gente que toma decisiones, con gente de las autoridades. Entonces, es importante tener en cuenta la oración siempre antes de dirigirnos a alguien que probablemente nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y mejorar esta ciudad en la cual pues nosotros vivimos, ¿no? Hay otro momento en el cual Nehemías oró y este lo encontramos en el capítulo 6 en el versículo 8 al 9 y fue cuando surgió una oposición contra él, ¿no? Ya estaba él cada vez más metido, ¿no? Ya quizá estamos hablando aquí de una persona que ya tiene un cargo, ¿no? Un cargo dentro del gobierno, que ya tiene un cargo dentro de alguna institución en la cual puede influir de manera importante en la mejora, digamos, moralmente hablando sobre todo de esta ciudad, ¿no? Él oró, ¿no? Porque quizá en ese momento, pues alguien se levantó contra él, ¿no? Alguien empezó a actuar en su contra y entonces Nehemías sabía que su causa era buena, así como seguramente nosotros sabemos que cuando salimos a algún parque o que salimos a repartir algún libro o algún vívere o que salimos a orar por alguien en algún hospital o que visitamos algún asilo, seguramente Dios sabe cuál es la circunstancia y qué es lo que nos mueve. Si nosotros oramos a Él, oramos a Dios en ese momento, seguramente él obrará, ¿no? Y hay otro momento en el cual Nehemías oró fervientemente, en el capítulo 7, los versículos del 4 al 5, si gustan leerlos, podrán ustedes ver que aquí Nehemías se encontraba ante pues una situación un poco compleja, ¿no? Que realmente pues Nehemías necesitaba corrección, ¿no? Y fíjense qué maravilla tan grande, hermanos y hermanas, porque realmente Dios sabe que nosotros somos falibles, que nosotros podemos fallar, ¿no? Que nuestra propia naturaleza nos insta a hacerlo. Y entonces
¿Qué pasa, no? Una vez más, aquí Dios conoce realmente cuál es la intención de Nehemías, ¿no? Nehemías oró a Dios cuando él mismo ya sabía que necesitaba, pues, ser corregido, que necesitaba, o sea, que había cometido algún error, ¿no? Entonces, es importante también en ocasiones darse cuenta de las acciones que uno comete, ¿no? A final de cuentas, nosotros tenemos claro o debemos tener claro siempre que nuestras acciones generan consecuencias, ¿no? E indudablemente que si en algún momento cometemos algún error, debemos saber reconocerlo, hasta para ser corregidos por Dios. Debemos orar a Dios diciendo tal vez, pues, cuál es nuestro sentir en ese momento, ¿no? Como lo hizo Nehemías. Hay otro momento en el cual Nehemías necesitaba perdón, ¿verdad? Cuando la gente necesitaba, quise decir la gente, no Nehemías, cuando la gente necesitaba el perdón, y esto aplica mucho, hermanos, realmente para nuestra ciudad, ¿no? Para nuestro prójimo aquí en la ciudad en la que nosotros vivimos. Debemos orar, ¿no? Nehemías en el capítulo 9 en los versículos del 1 al 2, él oró en ese momento cuando la gente necesitaba el perdón divino, ¿no? Es una oración, pues realmente una oración intercesora la que hizo aquí Nehemías, porque él se encontraba, pues, de alguna manera preocupado, ¿no? Porque llega un momento en el cual probablemente nosotros veamos que las cosas allá afuera van mal, ¿no? Que la gente cada vez va de mal en peor, ¿no? Hablando en este aspecto. Y entonces llega a nosotros llega a nosotros esa preocupación que más allá de, de ser movida por nuestra propia seguridad, debe estar movida por el amor que uno debe desarrollar hacia esas personas, ¿sí? Voy a dar lectura a Nehemías 1:2 porque me parece que este es como un punto central en el cual debemos detenernos. Y dice así, Nehemías 9:1 y 2 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Ok? Entonces ellos sabían, ¿no? También qué es lo que pasaba en este momento, ¿no? Y finalmente, cuando termina ya el final, ¿verdad? Del libro de Nehemías, por ahí del capítulo 14, en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 13, Nehemías hace al final una oración, ¿no? Realmente, si la oración resulta tan importante para la restauración de los habitantes de nuestras ciudades, cabría preguntarse por qué es ignorada, ¿no? ¿Por qué la gente ignora, pues, la oración? ¿Por qué la relegamos, ¿no? ¿Por qué la abandonamos en muchas de nuestras iglesias? A veces nos centramos en oraciones meramente, digamos, personales, ¿no? O quizá más locales, pero aún sin que salgan de lo que es el núcleo de nuestra propia iglesia, ¿sí? Y entonces cabría preguntarse aquí, ¿qué puedes, no? Tú, ¿qué podemos hacer nosotros personalmente para mejorar en esta área, no? ¿Qué principios, digamos, ya de forma más específica se pueden aprender de la experiencia de Nehemías, que se puedan aplicar a esta gran ciudad en la cual nosotros vivimos, ¿no? Y vaya que es algo desafiante, ¿no? No me dejarán mentir
que la ciudad en la cual nosotros nos desarrollamos es cada vez más complejo lograr que el poder de Dios se manifieste, ¿no? Si nosotros no dedicamos tiempo de calidad a orar a Dios, a elevar oraciones realmente con el anhelo ferviente de, con esa preocupación, porque por esas personas que cada vez más, ¿no? O sea, que cada vez más crece el número de personas que están involucradas en algún asunto que tal vez sea ilegal o inmoral dentro de nuestra ciudad. Cuando nosotros nos ponemos a darnos cuenta acerca de eso, debemos orar, ¿sí? Debemos orar y entonces llega aquí una parte muy importante, ¿no? Que es de qué manera debemos orar, ¿no? Hay algo que nosotros conocemos como la oración eficaz, ¿no? Podemos quizá predicar, ¿no? Podemos enseñar, podemos escribir, hablar y hasta soñar con la oración, ¿no? Quizá forma parte de muchos aspectos de nuestra vida, pero si nosotros nos detenemos a hacer una pregunta y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estamos orando sin cesar? ¿Realmente estamos orando constantemente, con fervor? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos responderíamos, no? Entonces, es importante que resaltemos por lo menos 3 aspectos, hermanos y hermanos, esta noche acerca de lo que es para nosotros o debiera ser para nosotros una oración eficaz, ¿ok? Y para ello vamos a apoyarnos en el libro de Santiago, ¿ok? Les invito a que abran su Biblia y podamos ir al libro de Santiago, ya casi al final de su Biblia, para poder leer un poco acerca de estas 3 características que tiene o que debe tener la oración eficaz. ¿Ok? Entonces, la oración eficaz, de acuerdo con Santiago 5, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos del 13 a 15, ¿sí? Santiago 15, digo 5, perdón, Santiago 5, versículos del 13 al 5, por favor, hermanos. Dice así, Santiago 5, del 13 al 15. Dice de la siguiente manera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿A qué estamos orando? O sea, ¿con qué motivo, no? ¿Acerca de qué estamos orando? Esa es la pregunta primera que nos debemos hacer, ¿no? Debemos ser específicos, ¿sí? La primera característica que debe tener la oración eficaz es que debe ser una oración específica, ¿no? Específicamente en qué estoy pensando. Quizá usted manejaba su auto y pasó de repente por alguna calle en donde vio por ahí a un grupo de chicos, ¿no? En la calle ingiriendo bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia perjudicial. Y entonces usted se preocupó en ese momento, ¿no? Por estas personas. ¿En qué estamos pensando, no? En ese momento usted detiene su auto, se orilla y empieza a orar, ¿no? A pedirle a Dios, quizá por la familia de esos chicos, ¿no? Quizá por aquellos que están en las calles todos los días y que están sin esperanza alguna, ¿verdad? Entonces, esa es la primera característica que debe tener una oración eficaz, ¿ok? Debe ser una oración específica. Y
En Santiago seguimos allí en el capítulo 5, vamos a leer el del 17 al 18, Santiago 5, 17 al 18, y vamos a encontrar el segundo aspecto que debe tener una oración eficaz, ¿no? Santiago 5 del 17 al 18 nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Ok? ¿Qué resultado estamos esperando de Dios? ¿Sí? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Ok? Entonces, como segundo punto, ¿qué es lo que yo espero? ¿No? ¿Qué espero de acerca de aquellos chicos en los cuales yo vi, ¿no? Y pasé por ahí, y me preocupé, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué espero que Dios haga por ellos? ¿No? Ya nos hicimos la primera pregunta, que es acerca de qué estoy llorando. Ajá. Y la segunda es qué resultado estoy esperando de Dios. ¿Ok? Entonces la oración debe ser medible, ¿sí? Debe de ser algo que nosotros tengamos bien definido, que qué es lo que necesitamos que Dios haga en ese momento, ¿ok? Una vez que ya sabemos acerca de qué es, entonces debemos saber qué esperamos que suceda, ¿ok? Y finalmente, eh, en el libro de Colosenses 1:9, vamos a encontrar la última característica que debe tener la oración. Y esta pues es muy sencilla, ¿no? Si nosotros damos lectura a Colosenses 1:9, podemos identificar que la oración debe tener una tercera característica. La oración eficaz debe ser una oración constante. Aunque aquí la palabra es clave, la palabra constante, ¿no? ¿Cuándo se debe dejar de orar sobre una situación o persona? Nunca, ¿ok? Nunca. Aún cuando ya Dios ha actuado, ¿verdad? Ya Dios ha obrado a favor, digamos, de lo que hemos estado pidiendo, no debemos de olvidarnos nunca de, de todas esas oraciones que nosotros hacemos, ¿no? Sobre todo aquellas oraciones que involucran a otros, ¿no? Que involucran a terceros, ¿no? Y entonces hay varios ejemplos, hermanos, en los cuales se puede aplicar este ejemplo de la oración eficaz, ¿no? Que debe tener tres características, que las repito. La primera es que debe ser una oración específica, debe de ser una oración medible y debe de ser una oración constante, ¿ok? Y entonces hay varios ejemplos en la Biblia donde ciudades que estaban bajo ataque, pues oraron a Dios y Dios intervino en su favor, ¿no? Estos ejemplos realmente son muy valiosos porque nos enseñan, pues, grandes principios al orar por las ciudades de hoy, ¿no? O sea, nos dan una pauta, un ejemplo en el cual si nosotros realmente anhelamos que Dios obre en la ciudad en la cual nosotros nos tocó vivir, pues Él lo hará, ¿no? Entonces, y nos habla por ahí de muchas, ¿no? De muchas ciudades. Sin embargo, en Segunda de Reyes es donde podemos ver al menos dos ejemplos, ¿no? Por ahí del capítulo 19, si mal no recuerdo, Segunda de Reyes 19, este, vamos a encontrar, pues cuando el rey ora, ¿no? A final de cuentas, el rey ora porque su ciudad fue rodeada de enemigos, ¿no? Y entonces él sabiamente decide orar a Dios, ¿no? Y también en Segunda de Reyes 6 encontramos otro ejemplo con Eliseo, ¿no? Cuando él ora, ¿no? Y su siervo tiene una experiencia pues, ahí sobrenatural, realmente la manifestación de Dios, ¿no? Se hace presente y después hay, en Segunda de Crónicas tenemos otro ejemplo, ¿no? En Segunda de Crónicas 21, cuando al final de cuentas hay un problema, ¿no? Que se ve venir, sin embargo hay un Dios más grande que cualquier problema que actúa, ¿no? Que actúa en respuesta
a la oración de aquel que está preocupado realmente porque esta ciudad crezca, ¿no? Que esta ciudad mejore, ¿no? Entonces, debemos prestar atención, hermanos y hermanas, a las diferentes disciplinas espirituales que podemos nosotros aplicar, ¿no? Que fueron grandes instrumentos en las circunstancias en las cuales hemos mencionado anteriormente. Y estas herramientas son la oración, el ayuno y la adoración, ¿sí? Tres claves realmente importantes dentro de este asunto de orar por nuestra ciudad, ¿no? De orar por los habitantes de la ciudad en la cual nosotros nos desarrollamos. La oración, el ayuno y la adoración son parte importante en la cual nosotros podemos, pues ya en este siglo XXI, tener resultados similares en nuestras batallas que debemos librar contra las fuerzas de la oscuridad a aquellas batallas bíblicas, ¿no? Aún con toda la diferencia de tiempo que existe, Dios nos dice que podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo y entonces debemos tener en cuenta que esos resultados pueden ser similares, ¿no? Pueden ser similares e incluso mejores a los que se presentan en los relatos bíblicos, ¿no? Entonces, hagámonos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es la oración, el ayuno y la adoración dentro de nuestra iglesia con el fin de que la ciudad en la cual nosotros vivimos, de la cual nosotros formamos parte, pues pueda ser una ciudad bendecida, ¿no? Finalmente, es importante saber, hermanos y hermanas, que una iglesia que ora es una iglesia que siempre va a la ofensiva, ¿sí? Es una iglesia que siempre está un paso más adelante, ¿no? Debemos tomar tiempo para orar, ¿no? Debemos tener ese interés que a final de cuentas, pues, si lo vemos ya de una manera más personal, pues forma parte de una ventaja también para nosotros, ¿no? Nos traerá resultados positivos, ¿no? A final de cuentas, donde Dios está, donde Dios obra, hay transformación, ¿no? Y mediante la oración Dios se manifiesta, ¿no? Y ya para ir terminando, quisiera hablarles acerca de tres principios importantes, ¿no? Que podemos aprender ya de manera, digamos, aplicativa de esta lección que hemos desarrollado, ¿no? El primero es que la oración puede cambiar la situación, pero también nos cambia a nosotros. Así es. No solo la oración cambia una situación por la cual nosotros estamos pidiendo, también nos va a cambiar a nosotros, ¿sí? También vamos a experimentar ese cambio que a veces Dios tiene para nosotros, ¿no? A veces Dios cambia la situación sin la participación humana necesariamente, pero muchas veces Dios utiliza a gente de oración para cambiar las circunstancias, ¿no? Que ocurren a nuestro alrededor y entonces en el momento en el que comenzamos a orar, Dios empieza a transformarnos también a nosotros, ¿no? Pasamos de ser, digamos, algo que mide, ¿no? Algo que mide las cosas a algo que actúa, ¿sí me explico? O sea, eh, a final de cuentas, esa es la intención, ¿no? Que Dios nos utilice y que podamos ser transformados, ¿no? Entonces vale la pena preguntarnos en este momento en qué áreas de nuestra vida estamos esperando que cambien las circunstancias, ¿no? En lugar de permitir que Dios nos use a nosotros para cambiar esas circunstancias, ¿no? Seamos herramientas, ¿no? Herramientas activas para que Dios nos use en esa transformación, seamos partícipes de eso. El segundo, la segunda aplicación, estimados hermanos y hermanas, eh, va ligada a la primera, ¿no? Y es que la oración siempre debe preceder a cualquier estrategia, ¿sí? Cualquier plan, cualquier pues aplicación que nosotros queramos hacer siempre debe de ir precedida por una oración, ¿sí? Al final de cuentas, la oración la informa
y la ayuda a que tenga éxito, ¿sí? O sea, le informa a Dios. La oración es para decirle a Dios, Dios, yo tengo esto en mente, yo quiero esto, aun cuando Dios sabe cada uno de lo que nosotros pensamos y queremos y hacemos, debemos informarle para que la ayuda que nosotros obtengamos o esperemos obtener de Dios tenga éxito, ¿sí? La oración nos muestra lo que Dios ya está haciendo en nuestra ciudad, ¿no? La razón por la que oramos, pues no es para tocarle el brazo a Dios así, ¿no? Y para que nos dé lo que queremos, sino más bien para concentrarnos, entrar en comunión con Él, ¿no? Para así ver claramente cuál es su plan, que Él nos muestre cuál es su plan, que nosotros podamos tal vez entenderlo, y entonces esto aplica pues en muchos puntos, ¿no? Sobre todo en los ministerios, ¿no? Dentro inclusive de la junta de iglesia, ¿no? A veces cuánto tiempo nosotros pasamos delegando y delegando y delegando muchas cosas, eh, y a final de cuentas pues en ocasiones solemos dejar a Dios de lado, ¿no? La invitación es buscar a Dios, buscar cuáles son las ideas que Él tiene para nosotros en vez de poner nuestras ideas y nuestras opiniones dentro de sus planes, ¿ok? ¿Cómo, cómo podemos hacer de la oración una prioridad en cada una de nuestras reuniones de iglesia, quizá en cada una de nuestras reuniones vecinales, ¿no? Y finalmente, la tercera aplicación es que nada sucede hasta que se ora, ¿ok? Y no mucho, y hay otro punto que dice, no mucho sucede si solo oras, ¿ok? Nada sucede hasta que se ora y no mucho sucede si solo oras, ¿no? Así es como la fe sin obras está muerta, a final de cuentas, ¿no? Lo mismo sucede con la oración sin acción, ¿ok? La oración sin acción, sin actuar, sin transformación, la actividad que nosotros debemos ejecutar inmediatamente después de una oración es demostrar nuestra fe, ¿no? ¿De qué nivel es nuestra fe? ¿Con qué fervor estamos pidiéndole a Dios? Y entonces, además de orar por un vecino, una comunidad o un problema que nosotros tengamos en nuestra ciudad, preguntarnos qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ser específicos, ¿no? Digamos, de qué manera podemos nosotros no solo formar parte de la solución espiritual, sino ya también meter mano, ¿no? Esperar que Dios nos use realmente y que podamos nosotros ser herramientas de utilidad para el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿ok? Y entonces, pues quisiera dejarlos, hermanos, con esas tres lecciones, ¿no? Al final, y con una reflexión, ¿no? Unas preguntas que dice por ahí, ¿cuánto tiempo se toma usted, hermano, hermana, para orar cada semana? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo oramos al día, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra oración? Esta semana yo quisiera invitarles a que podamos recordar que el poder de Dios es muy grande, ¿no? Que podamos orar, hermanos y hermanas, por nuestra ciudad, siendo específicos y haciéndolos de manera constante, ¿no? Como lo hace como lo que describimos hace un momento como la oración eficaz, ¿ok? Y entonces hay un texto en Primera de Crónicas con el cual yo quisiera terminar, Primera de Crónicas 4:10, que dice así: "E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me bendijeras y expandieras mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe". Y Dios le concedió su petición, ¿sí? Tengamos esa fe, hermanos, tengamos esa capacidad de transformación después de la oración, para que Dios haga de nosotros herramientas verdaderamente útiles en nuestro entorno y que esta ciudad en la cual nosotros vivimos, una de las ciudades más grandes del mundo, pronto pueda ser tocada por Dios a través de cada uno de nosotros. Dios les bendiga y agradezco su atención hasta este momento. Muchas gracias. Y ya para finalizar, hermanos, quisiera invitarles a que podamos elevar una oración a nuestro Dios. Oremos.
Bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por este sábado que nos has dado una vez más. Te agradecemos, Señor, porque el sábado es un gozo, Señor, es algo realmente grandioso en nuestras vidas. Gracias, Señor, por él. Señor, gracias también por esta lección que en esta tarde nos diste a conocer. Ayúdanos, Señor, a formar parte de la solución de manera tangible, Señor. Úsanos, transfórmanos, Señor, en el momento en el cual nosotros oramos. Toma, Señor, nuestro ser y ayúdanos a actuar, Señor, para poder ser parte de la solución. Por favor, sé con cada uno de mis hermanos, Señor, y que en esta ya noche tú puedas bendecirnos y que esta ciudad en la cual tú has permitido que cada uno de nosotros vivamos, Señor, pueda ser tocada por ti a través de nosotros. Por favor, úsanos como herramientas, Señor, tuyas para poder llevar a cada persona que aún no te conoce tu palabra, tu amor y lo que tienes, Señor, para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Muchas gracias.